Dice la palabra de Dios que Dios, los que hemos creído y confiado en Jesucristo, jamás seremos avergonzados. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Y hay que creer en las promesas, como nos compartía Einer, ¿no? Que es creer y confiar en las promesas. Cuando a usted le llega de pronto, que usted le dice, dentro de un mes te llega tu salario, dentro de 15 días te llega tu salario, ¿cómo se cuenta usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Triste, aburrido o contento? Contento, porque va a ser una provisión para tu sustento, para el sustento de tu hogar y de tu casa. Amén. Entonces, en esta mañana, las personitas que han venido por primera vez pueden levantar las manitos. ¿Quién nos visita por primera vez? Bienvenidos. ¿Quién más? Un fuerte aplauso para las primeras que vienen por primera vez. Bienvenidos. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que sigue añadiendo a los que deben de ser salvos. La palabra de Dios dice que Pablo sembró, Apolo le regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Simplemente nosotros como servidores, hijos de Dios, debemos es de compartir la palabra. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de hacer crecer esa semilla en el corazón de cada persona. Amén. No es en tu fuerza, no es en mis fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a darle la introducción a la palabra en esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy importante, aún en nuestra familia, nuestra sociedad en la cual estamos viviendo. Y el tema es principios para ganar el dinero de manera sabia y correcta. ¿Cómo es el título? Ganar el dinero de manera sabia y correcta. Que el dinero no te maneje a ti. Que el Espíritu de Dios te dé la sabiduría y los principios para que te dé esa sabiduría, para que puedas administrar bien las finanzas. Amén. Y en esta mañana quiero que me acompañen un momentico allá a Jeremías 29:11, haciéndole la introducción a la palabra. Amén. Jeremías 29:11 nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Sueño. Hoy están despiertos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Jeremías 20, en la palabra de Dios para todos. Dice, ¿para quiénes? ¿Para otros o para quiénes? Levante su manito. Para ustedes. Levante su manito, no le dé temor, no le dé miedo. Cuando estamos haciéndole barra al Cali, ¿cuántos caleños ven aquí? El equipo del Cali. Cuando le estamos haciendo barra al Cali, ¿cómo hacemos en el estadio? Sí, pero venimos a la iglesia y venimos como apáticos, como... No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces dice la palabra de Dios, dice... Levante el dedito, levante la manito, levante la no sea sinvergüenza, no le dé vergüenza. Levante su manito y diga, para mí, Dios tiene un plan. El pastor Juan Carlos, el pastor Steiner, el pastor Adalberto. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Es en el cual se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. No esperemos que vengan las dificultades, los peores momentos,
para poder doblar las rodillas ante el Dios Todopoderoso. Aprovechemos la salvación del día de hoy. Hoy está gratuita la salvación. Cualquiera que quiera aceptar la salvación, Jesucristo tiene las puertas, las manos abiertas para recibirte a ti y a mí. Amén. Entonces aquí dice la palabra, ¿son planes para qué? Leámoslo. ¿Son planes para su qué? ¿Para su mal? Para su... Son planes de darles un futuro. 12, perdón. Entonces, ¿quiénes? Ustedes. Entonces yo, Juan Carlos Carvajal, llamarán ¿a quién? Llamaremos al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Vendrán y orarán y yo los escucharé. ¿Quién nos escucha nuestras oraciones? Dios. Versículo 13. Buscaré a Dios con todo mi corazón. Compañeros del trabajo aún en la obra, cuando nosotros como hombres nos levantamos cada mañana, nosotros pensamos en qué, en llevar qué, la provisión, el sustento a nuestro hogar, ¿sí o no? Y cuando nosotros como hombres que están aquí, ¿cuántos hombres hay aquí? Cuando como hombres nos hace falta el sustento, el trabajo, ¿el qué? Nos queremos frustrar, nos queremos entristecer, nos queremos agobiar, porque quizás de pronto gracias. En el cual quizá de pronto no llega la provisión. Pero Dios te de hoy que Dios tiene planes de bien para el varón de Dios y mujer de Dios. Dios tiene un plan. Y ahí dice la palabra, pero que busquen de todo corazón. Cuando nosotros como hombres buscamos en busca del dinero, ¿cómo nos sentimos nosotros? Desesperados. Tengo que hacer algo. Tengo que hallar, tengo que rebuscármela. Y lo hacemos desesperados, angustiados. A mí me pasaba eso. Y aún hay veces me pasa. Para yo poder cumplir los que tengo que pagar en mi hogar, en mi familia, en mi casa. ¿Amén? Pero he creído a esta promesa de Dios. Ella nos compartía acerca de que la palabra de Dios dice: buscar primeramente su justicia y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Solamente lo único que Dios quiere es que tú y yo lo busquemos y lo busquemos de todo corazón. Amén. Entonces vemos aquí en esta parte y dice la palabra de Dios que cuando y la gran bendición que le tocó
transcurrir del tiempo, ellos empezaron a depender de sus fuerzas, a depender de sus talentos, de mi sabiduría, de mi conocimiento. Yo ya no necesito de Dios. Yo, ¿para qué de Dios? No necesito nada. Tengo trabajo, tengo casa, tengo carro, tengo beca, de todo. Judá era un pueblo en el pueblo de Judá ignoró a Dios. Añadiduras, mas no las puso el que da las añadiduras, el que bendice. Un profeta lloró. Hay veces yo lloro un poquitico. Hay veces lloro demasiado ante la presencia de Dios. Cuando veo injusticias, cuando veo cosas que yo digo, Dios. Y dice que Jeremías era un profeta. ¿Ah? Iba a profetizarle lo malo. Y a Jeremías no lo querían. Estaba tan prosperado que ya no a los profetas, ni al profeta Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías, y diles que dentro de poco tiempo os haré pasar hambres. El ejército de los egipcios y de los babilonios van a venir y los van a cautivar. Era tan orgulloso las bendiciones que Dios les había dado. Y habían olvidado a Jehová Dios, Jehová Jireh, a Jehová el proveedor. Y habían puesto su confianza en el dinero y en sus riquezas. El pueblo de Judá era tan que se les había olvidado ya consultar a Dios. Pero Jeremías va y le dice al rey Sedequías, rey de segundo reinado, Josías, Dios lo usa para levantar al pueblo de Judá en una prosperidad, en una bendición. El pueblo de Judá estaba en medio, como decir hoy, las potencias mundiales de Colombia. ¿Cuáles son? Vamos a aprender en esta mañana. Las potencias mundiales del mundo, ¿cuáles son? Rusia y ¿qué más? Estados Unidos. Y dice que Judá estaba en medio de los Estados Unidos. Estaba en las potencias de Babilonia y en la potencia de los egipcios. Al tercer reinado, y empezó el cuarto reinado. Cuando es más en Dios, sino en su provisión y en sus finanzas y en las capacidades que ellos habían logrado por el conocimiento y la sabiduría que Dios les había dado. Cuando y cautiva a los de Judá, al pueblo de Judá, y los lleva en cautividad. ¿A dónde? A Babilonia. Pero vuelve Dios y envía una palabra profética a través de Jeremías a decirle al pueblo de Judá. El pueblo de Judá que ya había perdido las riquezas.
El pueblo de Judá que ya había perdido la confianza. El pueblo de Judá que había ya perdido. Dice a través de esta palabra, Jeremías, aún estando el pueblo de Judá cautivo, aún su mente ya se había también cautivado. Y así nos había pasado muchas veces a nosotros. Cuando llegamos a tener los principios o los conocimientos de la palabra de Dios, y nos hablan de la palabra de Dios, que Dios te va a bendecir, Dios te sana, y nos hablan de las promesas, y hay veces tenemos nuestra mente tan cautiva que ya no nos cabe el creer en la palabra de Dios. El pueblo de Judá estaba cautivo, pero Jeremías va y le dice una palabra y le dice: oiga, aún ustedes están en medio de Babilonia. Aunque Babilonia sea malo, aunque Babilonia esté pasando circunstancias difíciles, aunque lo que está pasando aún, Babilonia representa y tipifica lo mismo que estamos viviendo actualmente. Las palabras que muchas veces nos dicen: tú no puedes, hay que viajar para otro país para ser prosperado. Pero cuando tú y yo estamos aferrados de la mano de Dios, la prosperidad y la bendición vienen de parte de ¿quién? Amén. Así le pasaba al pueblo de Judá. El pueblo de Judá estaba cautivo mentalmente. Cuando Jeremías, ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro. Y la gente era apática. Las promesas ya no le querían creer. ¿Con qué mandó? ¿Con qué propósito mandó al pueblo de Judá a Babilonia? Jeremías le dice: edificarán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Y empieza Jeremías a darle palabra profética. Cuando estábamos por allá, que esto y lo otro, estábamos más bendecidos. Ahí sí se acordaban de las grandes bendiciones que tuvieron en el pasado. Se habían acostumbrado a tener su mente cautiva, que ya la palabra de Dios ya no les hacía mella en sus pensamientos. Y esto también me hace recordar en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Pero mire, años lo de Judá, pero vuelve y se la misma historia en 1 Timoteo 6, 17. A Timoteo, pero no le escribe a Timoteo, sino que le escribe a la iglesia cristiana evangélica que estaba en Efeso. Y ordena a los que se hacen ¿qué? Ricos. ¿Con las qué? Con las cosas del mundo, que no es orgullo. Dios usa al impío hasta para vender.
de bendición, de hombres de Dios, de hombres prósperos. Y para que le podamos servir a Él también con nuestras finanzas. Mi impresión de la ONU. La ONU aporta 3.400 millones de pesos para el mundo. Y nosotros que somos los hijos de Dios, ya aportamos el reino de Dios. Yo decía, Dios, tengo que hablar tu palabra porque es que en verdad, cuando yo estaba en los deleites del mundo, a mí no me dolía tomarme un caneco de ron, un caneco de brandy, un caneco de esas licores. Ofrendar, para diezmar. Pero Dios me hablaba a través de esta palabra. Si aportaste tanto para las cosas del mundo, para los vicios, para las cosas que te destruían tu hogar, tu familia, atención y el avance del reino de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que aconseja la iglesia de Éfesos, ordena a que se hace a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en qué, en el dinero, porque el dinero es qué, seguro. En cambio, Dios nos da algunas cosas en abundancia. ¿Para qué? Que lo disfrutemos. No te dé pena pedirle dinero a Dios. No te dé pena pedir para pagar los compromisos, para emprender negocios, para poner, para comprar mi carro. Exhortaba a la iglesia de Éfesos, porque resulta que en Éfesos pasaba lo mismo. Eran tan prosperados. Dice que la ciudad de Éfeso era tan prosperada y tan bendecida. ¿A través de qué? De la religión. Era idólatra y vendía muchas cosas. Y dice que él destruye el templo. Él entra y predica allí al templo de Artemisa, ¿no? Artemisa, la diosa Artemisa. Y esas eran las fuentes de recursos. Eso en la ciudad de Éfeso, como actualmente hoy día. Incomoda a su pueblo, a sus hijos. Y hay veces nos permite, nosotros como iglesia que tenemos la luz, y abrir los ojos espirituales a aquellas personas que están en la ceguera espiritual. Cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, empieza a predicar. Y dice que esa iglesia de Éfeso aconseja a Timoteo y le dice, recuérdale a esos empresarios
Recuérdale a esos hombres prósperos de las cosas del mundo, porque la prostitución era la fuente de ingreso ahí en esa ciudad. La religiosidad también era la fuente de ingreso. Marítimo, donde todo llegaba ahí a ese lugar. En una ciudad donde hay un pueblo, es una ciudad prosperada. Y dice que contaba con esos tres fuentes de ingresos, de recursos, de finanzas que entraban para que esta ciudad fuera prosperada. Y dice que empiezan a llegar personas a la iglesia de Éfeso. Pablo funda ahí en la iglesia una congregación en la iglesia de Éfeso. Y le recuerda a Timoteo, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Muchas veces el dinero nos quiere poner muchas veces como orgullo, el dinero daña el corazón muchas veces, nos aparta de Dios. En abundancia para disfrutarlo. Es Dios el que te da a ti y a mí en abundancia para que nosotros lo disfrutemos. Versículo 18. Estamos en el versículo 17, 18. ¿Sí? Diles que hagan en buenas ¿qué? En buenas obras. ¿Que den con qué? Con tristeza. ¿Con qué? Con alegría. ¿Que estén qué? A compartir. A veces se nos complica el compartir. No solamente algo material. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal. Bienvenido a la iglesia. Mujer de Dios, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios los ha traído en este lugar con un propósito sencillo. No es tanto dinero, es compartir una amistad. Es compartir y darle un abrazo al necesitado. Es compartir y llevarle una palabra de bien. Necesita una palabra de esperanza al que no tiene esperanza. Versículo 19. Si así lo hacen, estarán ¿qué? En el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida que es Jesucristo en tu corazón y en tu corazón. Amén. La Biblia enseña que Dios es el dueño de. En cuanto al dinero, vamos a aprender que nos va a ayudar a manejarlo de manera sabia y correcta. Primera Timoteo 6. Leámoslo. ¿Qué dice ahí? Leámoslo en voz alta. Leámoslo para que no se duerma. Leámoslo, leámoslo en voz alta. El amor por el dinero causa y más dinero. Algunos se han desviado de la fe. Lo que le pasó a quién? A Judá y al pueblo de Éfeso. Se estaban desviando de la fe. Algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Eso me recuerda hace muchos años atrás, cuando empecé a llegar a una iglesia cristiana, cuando me casé con mi esposa, estábamos pasando unas situaciones difíciles
Y hasta incluso a mí me tocaba que ir hasta Popayán a vender maní. No me daba pena, me iba con un maletín bien vestido, bien. Y me iba a vender a Popayán maní. Hasta los semáforos. Hacía, le decía a un amigo, ve, dame camellitos. Estoy mal, ahora y él me decía, pues hágase ahí con esas piñas y venda, hermano, y que venda, la ganancia es para usted. El amor por el dinero. El amor por el dinero también me llevó a ir a un pueblo a hacer cosas ilícitas, cosas que a Dios no le agradaban. Y tuve bastante sufrimiento. Era lo que iba a dar una estabilidad familiar a mi hogar. Antes, al contrario, eso me estaba llevando y me estaba causando males. Por eso está para atrás, de a dónde Dios me sacó y sacó a mi esposa y nos sacó a nosotros. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. En ese entonces mi esposa me hablaba de Dios, íbamos a una iglesia, pero yo por el afán de obtener dinero, yo decía, no, eso todavía no, tengo que generar ingresos. La iglesia no me va a dar la plata, a mí el pastor no me va a dar de comer. Rebeldía, por mi indiferencia, por creer que yo en mis fuerzas podía lograrlo todo. Al tiempo empezó un dolor aquí en la espalda, que yo lloraba del dolor. No podía trabajar, porque mi amor por el dinero era tan aferrado que yo tengo que conseguirlo para sustentar, para llevar sustento a mi hogar, a mi casa. Cuando me vi postrado en la cama, ahí fue donde yo empecé a llorar y a tirarme de rodillas. Y me mandaban medicamentos, me mandaban todas esas cosas, supuestamente para relajarme los músculos. De nada eso me servía. Una vez inclinado ante la presencia de Dios, le dije, Señor, tú eres el Dios del oro y de la plata. No sé Dios, pero tú estarás a que tengas que usar para bendecirme. Y empieza el proceso. Estaba cautivo en mis enfermedades, cautivo en mi ignorancia, cautivo en mi orgullo. Y ahí vemos que el apóstol Pablo le dice, el amor por el dinero causa, se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Proverbios 10:4-5. Amén. Proverbios 10:4-5. Amén. El que no que, el que no que, el que no que. ¿Cuántos tienen ánimo esta mañana? El que no se anima a trabajar, que empobrece. El que trabaja duro se enriquece. Amén. Hay que salir animado. Hasta para poder salir a trabajar, a ir a hacer sus labores, hay que salir animado. A mí me da tristeza que llegan al trabajo donde yo laboro y llegan, no, lunes, desanimado.
Han sacado hay un temita que dice, uy, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ahí sí se animan. Pero cuando llega otra vez a trabajar, pero cuando llega el viernes, sabe, tan rico. ¿Sí me entiendes? Entonces, el que trabaja duro se enriquece. Estamos aprendiendo principios para usar el dinero de manera sabia y correctamente. Más bien recuerda al Señor tu Dios, al Dios dinero. ¿Qué dice ahí? Señor tu Dios, porque siendo hoy, ¿cuántos han sido prosperados por parte de Dios? ¿Cuántos tienen negocios? ¿Cuántos tienen finanzas? Yo tomo esa palabra, amén. El Dios que provee el dinero que tú y yo disfrutemos con nuestra familia y con el que necesita, amén. Más bien recuerda al Señor el pacto que les prometió a tus antepasados. Si vemos cómo la palabra tan clara y tan sencilla, recordándonos a nuestros antepasados. Judá fue prosperado por Dios. La ciudad de Éfesos fue prosperada por Dios. Pero en Deuteronomio vuelve y recuerda al pueblo de Israel. Más bien recuerdan al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Amén. Debemos trabajar y ser diligentes en nuestras labores para obtener provisión. No mamen tanto gallo, perdónenme la expresión, a sus jefes. Hay veces, trabajamos muchas veces cuando el jefe nos está viendo. Así me pasaba a mí muchas veces. Que Dios todo lo mira. Dios ve tu diligencia, pero también ve tu pereza y mi pereza o mi diligencia. Trabajemos para el Señor, no como para los ojos de los hombres. Que cuando estemos haciendo nuestra labor, lo hagamos de todo corazón, con ánimo, con alegría. Amén. Para poder obtener la provisión. Lucas 16, 10, 11. En lo poco será de fiar en qué? En lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Versículo 11. Las riquezas que mundanas. Hay gente que confía en ti y en mí. Hay gente que confía en ti y en mí. Aún gente incrédula, gente que no es creyente, confía en ti y en mí. A mí me ha pasado muchas veces con mi esposa, mira, es que necesito comprar una casa. Juan Carlos, yo la compro.
y ustedes están pendientes. Yo envío el dinero y ustedes administren, colabórenme ahí. Gente inconversa, gente que no es creyente, va a empezar a confiar en ti y en mí. Pero tenemos que aprender a ser ¿qué? Honestos. Si no les pueden confiar las riquezas, dice, si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, entonces tampoco se les podrán confiar las riquezas. Versículo 12. Si no se les puede confiar lo ajeno, entonces no se les dará lo de ustedes. Versículo 13. Al mismo tiempo, desentenderán a uno y amarán al otro, o se dedicarán a uno y despreciarán al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Siempre amar a Dios, amar el que da las riquezas, amén. Cuando Dios nos ama, a través de la palabra en Lucas 16:11, habla acerca de que aún quien te confía en ti, confía en el trabajo. No se puede ver un lapicerito por ahí. Uy, no, es que aquí hay mucho lapicero. No, en la casa estoy falto de lapicero. Se lo roban. Eso es robar. Muchas veces no vemos, hay veces la provisión de parte de Dios. Porque muchas veces somos deshonestos, somos injustos. La empresa nos paga para que laboremos, para que trabajemos, para que desempeñemos una buena labor. Somos muchas veces deshonestos. Pero papá Dios nos da una palabra en esta mañana de que Él tiene planes para bien, no para mal, para tu vida y para mi vida. Amén. Y para ir ahí, segunda de Corintios 9, 7, 8. Segunda de Corintios 9, 8. Amén. 9, 7, perdón, sí. Su corazón ha decidido dar. No solamente lo material, no solamente el dinero, lo que pueda dar. Un abrazo, un saludo, un consejo, un buen consejo. Cada uno, lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú y yo damos. Si hay orgullo, eso damos. Si hay odio, eso damos. Si hay altivez, eso damos. Si hay amor, eso damos. Cada uno en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza. ¿Bien o qué, mano? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente el hombre? Este man tan raro. Me saludó con tristeza. Pero si usted llega con gozo, hola mano, ¿cómo ha estado? Bien, papá, y usted bendiga, ¿cómo te ha ido en estos días? Bendecido, hijo, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. No tristeza, con alegría, amén. Dice, no lo hagan con tristeza, ni Dios ama a los que dan con alegría, sea lo material, sea lo espiritual, amén. Estos puntos en cuestión para poder manejar el dinero y aún las cosas materiales, amén. Y en tercera de Juan, para que finalicemos ahí, nos dice la palabra de Dios. Tercera de Juan 1:2. Querido hermano, aquí está hablando a toda la iglesia. Querido hermano, querida hermana, querido pastor, querido profeta, querido líder, querido como se quiera llamar.
Querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en algunas cosas. ¿Qué dice? Querido hermano, le pido a Dios que vaya bien en todo, que tengas buena salud. Porque cuando uno hay veces está enfermo, hay 6 veces nos acordamos de papá Dios. Lo que me pasaba a mí. Cuando vino la enfermedad, ahí sí yo lloraba. Decía, Señor, sáname, 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 Dios. Nos recomienda esta palabra, un consejo práctico. Querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo, pero primeramente ¿en qué? En tu salud física. Así como la tienes espiritualmente. Amén. O sea, estos son consejos estos para nosotros poder administrar bien lo que Dios nos ha dado. Amén. Que nosotros seamos personas honestas, honradas, fieles, íntegras, transparentes. Eso le estoy pidiendo a Dios juntamente con mi esposa y mis hijos, con la iglesia que Dios también está levantando a la iglesia de Flores de Bonanza. Dios, rodéanos de gente fiel, justa, amable, gente que siembre para el reino de tu obra, Señor, para seguir avanzando en el Señor. Esos son los principios que Dios nos da en esta mañana, amén. Nuestra prioridad, complacerlo en todo lo que hacemos, amén. Que sea nuestra prioridad, que no sea el dinero. El dinero es un medio, un recurso que Dios nos provee para poder compartir con nuestra familia y con las demás personas y para seguir sembrando en el reino de Dios, para el avance y crecimiento del reino de Dios y su justicia, amén. Cierra tus ojitos ahí y vamos a orar y démosle gracias a papá Dios, amén. Hora de la mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por estos principios y estos consejos que tú nos das en el manual de vida que es tu palabra, Señor. Hoy te damos muchas gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que por favor nos ayudes a siempre recordar que tú eres Jehová Jireh, el proveedor, que mi vida depende de ti, mi hogar, mi familia. El empleo que tú nos has dado ha sido porque tú has abierto esas puertas y seguirás usando para bendecirnos, Dios. Ayúdanos a no olvidarnos, Dios, que tú siempre tienes pensamientos de bien y no de mal para con cada uno de nosotros, Dios. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces, Señor, hemos puesto en prioridad el dinero, las cosas materiales, Dios. Esto nos da alegría, Señor, pero esto no llena el corazón. El único que nos llena el corazón es tu presencia, es tu paz, Dios. Tu palabra dice, Señor, y aún a tu iglesia dice, Dios, estéis afanados, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. En todo y con todo, Dios, nos alegraremos, Dios. Aún el profeta Habacuc, cuando lo único que salía era alabanzas a ti, Dios. Aunque la higuera no florezca ni las vides hayan frutos, si los campos no dan su cosecha y el rebaño se acabe, con todo nos alegraremos en ti, oh Jehová. Nos alegramos en ti, Dios, porque nuestra esperanza no está depositada en el jefe,
en el dinero, en la empresa, sino en ti, Dios del cielo. Dios que bendijiste muchas veces al pueblo de Judá, al pueblo de Éfeso, Dios. Su corazón, Señor Dios del cielo, se hayan olvidado de ti, Dios. Por eso, y a pedirte perdón, Dios, porque tu palabra, que tú levantas del polvo sembrando para el reino y el avance de seguir llevando tu palabra, Dios. Hoy bendigo a aquellas personas que siguen ofrendando, que no han podido ofrendar, diezmar, Dios. Bendícelas, Dios. Abre esas puertas laborales, Dios. Esos empleos, papá Dios. Les queda el tiempo, Dios de la gloria, pero primeramente para servirte a ti. En la voluntad tuya, Dios. Hoy bendigo a toda esta familia del Nazareno de aquí de Siloé, a sus hijos, a sus esposas, a sus abuelos, a su nueva generación, Dios. Por favor, Jehová Jireh, el proveedor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, dice tu palabra, Señor. Tú eres el Dios que sabes que necesitamos, Dios del cielo, del dinero aquí en la tierra. Eres tú, papá Dios. Hoy a creer a tu palabra, a tus promesas, Señor, que tú nos llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Qué cosa nueva y cosa grande tú harás en medio de nosotros, tu pueblo, Señor. Las demás personas dirán, ¿y qué tienen? Tenemos al mejor de los mejores, al Dios proveedor, al Dios que sustenta a todos, Señor, tanto en el área física, emocional y financiera, Dios. Hoy te doy muchas gracias, Dios del cielo, y levanto mis manos, Señor, en acción de recibir las bendiciones que provienen de ti, Dios. Hoy, esas promesas, Dios. Hoy creemos, Dios, que tú eres el Dios que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. De que tú empiezas a levantar hombres que empiezan a levantar Dios, negocio, Dios. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos leído de Deuteronomios 8:18, Dios, que tú eres el Dios que das el poder para hacer riqueza, Dios. Y tú les has dado a cada uno de ellos el poder para hacer las riquezas. No para enorgullecernos, Dios, sino para honrarte a ti y ir con el necesitado, Dios. Hoy te damos gracias, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús de Nazaret.